Hola y bienvenido a este nuevo video. En este video te voy a mostrar cómo dibujar una escalera. La función para dibujar escaleras se encuentra en la pestaña esquemático, en el panel de insertar conductores y número de conductores. Está en la parte derecha de ese panel. Ahí está la función para construir una escalera. Su imagen es una pequeña escalera. Pero esta función es un grupo de funciones. Si hace clic en la flecha del costado, puede ver las demás. Hay que tener en cuenta que cada vez que se use una de estas funciones, la imagen que quedará será la de la última función usada. Al activar esta función de escalera, aparece este mensaje. Esto sucede cuando hacemos el dibujo por primera vez. Si cancelamos esta acción, no podremos usar ninguna de las funciones del programa como AutoCAD Electrical y se tendrá que usar las funciones de AutoCAD para hacer cualquier dibujo. Porque para usar AutoCAD Electrical se tiene que aceptar que este bloque se agregue al dibujo y se pueda generar la compatibilidad. Así que tenemos que hacer clic en OK y aceptarlo. Y ahora aparece la ventana donde debo validar las dimensiones de la escalera. En esta parte hay que tener cuidado con las dimensiones porque tanto las dimensiones de la escalera como las dimensiones de los PLC que vamos a insertar en ellas deben ser coherentes. En esta ventana me indica que la altura de los peldaños de la escalera es de 0.75 y el ancho de la escalera es de 4.5, pero no me indica las unidades. Voy a salir de esta ventana presionando la tecla escape para consultar las unidades del dibujo. Ahora, en el panel de otras herramientas, hago clic en propiedades del dibujo. En esta ventana que aparece, voy a la pestaña formato del dibujo y ahí puedo ver las unidades y la escala. En la mayor parte de los casos, es recomendable que la escala siempre sea 1 porque esa escala se aplica a los dibujos, a los símbolos. En este caso, el formato del dibujo está en pulgadas, porque el proyecto activo maneja sus dibujos en esas unidades y los símbolos que se usarán estarán en esas unidades. Ahora, voy a hacer clic derecho en la pantalla gráfica y voy a seleccionar opciones. Luego abriré la pestaña de preferencias del usuario y puedo ver que las unidades de esta plantilla están en milímetros. Cierro esta ventana y ahora sé que no hay coherencia entre las unidades del formato del dibujo y las unidades de la plantilla. ¿Esto es un problema? Pues me va a generar un problema de visualización. Se lo voy a mostrar. En la barra de estado hay una función de personalización que se encuentra a la derecha. Voy a activarla. Y en la parte superior de este menú que se abre, voy a activar la función para ver las coordenadas. Ahora estas aparecen en el lado izquierdo del menú de estado. Si muevo el puntero del ratón por la ventana gráfica, el programa me va a indicar las coordenadas, que en este caso también están en milímetros. Pero fíjese, si me muevo hacia abajo, puede ver que en una pequeña distancia que yo hago aquí en la ventana gráfica, en las coordenadas cambia en más de 100 milímetros. Lo mismo sucede si me muevo a la derecha. Por pequeñas distancias cambia 100 milímetros. Esto significa que si comienzo a dibujar la escalera, este se verá muy pequeña, pues el ancho es de apenas 4.5 y la plantilla tomará este número como si fueran milímetros. Voy a ejecutarlo para que lo vea. Hago clic en escalera y acepto las dimensiones. Ahora hago clic en cualquier punto y luego otro clic para establecer el tamaño de la escalera. Como puede ver, el dibujo es muy pequeño y como no puedo visualizar su tamaño, puedo generar una escalera tan grande que el programa se va a demorar un poco en graficarla. Y además, la escalera no me será de utilidad. Tendrá muchos peldaños y no hay PLCs con una gran cantidad de peldaños.
Voy a terminar de dibujarla y ahora realizaré un enfoque para poder poner la escalera dentro de las dimensiones totales de la ventana gráfica y lo pueda visualizar mejor. Por situaciones como esta, es recomendable usar las plantillas que tengan las mismas unidades y evitar forzar el dibujo. Siempre saldrán mejor las cosas. Así que voy a regresar a la pestaña de inicio y antes de crear un dibujo, seleccionaré una plantilla para AutoCAD Electrical en pulgadas. La primera es la que tiene este tipo de unidades. Así que la selecciono y listo. Ya tengo la plantilla con su marco, con su cajetín y con las unidades iguales a las del dibujo. Ahora haré clic en escalera y como en el caso anterior, nuevamente el mensaje de compatibilidad. Aceptaré para continuar. Ahora se muestra la pantalla para configurar las dimensiones de la escalera. Con esta ventana tengo tres formas de dibujar una escalera. La primera forma es que la longitud la define en el propio dibujo, tal como lo hice anteriormente. Veamos. Hago clic en OK para aceptar todas estas medidas que están en esta pantalla y ahora debo indicar 2 puntos, los cuales son los extremos del lado izquierdo de la escalera. Es como para definir el tamaño de la escalera. Así que haré clic en esta esquina superior izquierda del formato y luego me moveré hacia abajo. Puede ver que la escalera se va formando. Ahora hago clic aquí en el punto final y el programa termina de dibujar la escalera. La segunda opción es que le indique al programa la longitud de la escalera. Así que haré clic nuevamente en escalera para crear otra. En esta ventana de dimensiones hay varias zonas. Una de ellas se titula longitud, la que está aquí en la parte izquierda, en la parte central. Aquí puedo indicar la longitud que necesito que tenga esta escalera. Le pondré 15 y luego haré clic en la ventana de cantidad de peldaños. El programa calcula esa cantidad y me muestra ese valor. Así que haré clic en OK y ahora indicaré el punto desde el cual se dibujará la escalera. La ventaja de esta opción es que la escalera se formará con un solo clic, tal como lo ha podido observar. La tercera opción es que le indique al programa la cantidad total de peldaños que va a tener la escalera. Así que haré clic nuevamente en escalera para crear otra. Esta vez le indicaré que haga una escalera de 15 peldaños. Y luego voy a hacer clic en la ventana de longitud de la escalera para que vea que el programa me calcula la longitud. Hago clic en OK y ahora indicaré el punto desde el cual se comenzará a dibujar la escalera. La ventaja de estas dos últimas opciones es que la escalera se forma con un solo clic, tal como lo ha podido observar. Pues bien, eso es todo por hoy. Los espero en el próximo video.